tenemos que los ambientalistas siguen una línea práctica similar a la neorrealista y no liberales, mientras que los radicales promueven transformaciones estructurales e independencia de las decisiones de cooperación internacional, ya que algunos estados priorizan sus intereses sobre la justicia climática. El enfoque ecológico en las relaciones internacionales sigue siendo una materia en construcción. Para ello también tenemos que tener en cuenta de que al tener estos enfoques vamos a desarrollar posteriormente lo que son los enfoques éticos ambientales como tal, ¿verdad? Pero de antemano tenemos que decir que, por ejemplo, ya los expositores que me habían antecedido en las otras mesas hablaban justamente de la mirada crítica que también se puede hacer a través de la acción comunicativa, como los teóricos de Habermas, que sería importante rescatar. En este caso, por ejemplo, ¿para qué se puede lograr? Se busca, por ejemplo, en los contextos del sistema internacional, lograr una sostenibilidad ética global. Cuestión que parece difícil porque estamos en un contexto que es una realidad de pluralismo y de multiculturalismo. Y para no caer en lo que son el relativismo moral, tenemos que llegar a mínimos de acuerdo, a mínimos éticos. ¿Y cómo se logra esos mínimos éticos? Bueno, se logra a través del consenso. Y en el consenso está, ¿cómo se logra? Bueno, se utiliza la capacidad del ser humano, ¿verdad? La dialógica, la de análisis, para poder llegar a esos consensos, ¿verdad? Se socializa razones, valores, para poder llegar. En este caso, las perspectivas éticos ambientales, tenemos un espectro de valores. El antropocentrismo, el ecocentrismo y la visión intermedia son las que son asumidas para esta presentación. Evidentemente hay más. El antropocentrismo, que es la que más predomina, el ser humano es el centro, el fuerte aprueba la explotación de bienes naturales como recursos para satisfacer las necesidades, mientras que el débil establece límites pensando en las figuras generaciones humanas futuras, pero la naturaleza carece de valor intrínseco. Mientras tanto, el ecocentrismo trata de manera central todo lo que es el ecosistema y la naturaleza en general, asignándole un valor intrínseco, más allá de su utilidad para el ser humano. Compartido por cosmovisiones indígenas como la Pachamama, también, por ejemplo, el Gumaranegú, ¿verdad? Para los guaraníes, también existe otra variación, un subtipo, que es el ecosocialismo, que critica el sistema capitalista como causa de la crisis ecológica. En este caso también, bueno, podemos decir como correlacional y no de causalidad, ¿verdad? Por ejemplo, la creciente reafirmación del sistema capitalista, que también reafirma más la desigualdad, la degradación, la marginación, y eso también está correlacionado a mayor crisis climática. La visión intermedia, en cambio, es un punto medio entre el antropocentrismo y el ecocentrismo, fomentando un sentido de responsabilidad y cuidado sin caer en la visión utilitarista y vinculándose con los propósitos de desarrollo sostenible. Lo que puede ser viable, pero en este caso falta un poquito más lo que sería ver cuál es la viabilidad de estas visiones, ¿verdad? Para que se haga operativa. En este caso, al tener los propósitos de desarrollo sostenible, considerando sus dimensiones medioambiental, social y económica, puede ser una materia, una visión que sea replicable. La metodología es la identificación de la ética ambiental en discursos internacionales. Tenemos los indicadores de clasificación, gestión de bienes naturales, protección y prevención de ambientes en riesgo, el rol del ser humano con su medio ambiente, desarrollo de estrategias de recuperación o mitigación de daño ambiental, el esquema de aplicación, deliberación de hechos, deliberación en función de valores y de acciones. Esto para ser operativo, ¿verdad? La aplicación. En tanto, para determinar la visión ética ambiental, lo que hicimos fue analizar dentro de esos principios, primero el sujeto destinatario de la acción propiamente tal, para poder identificar los intereses que prevalecen en los actores internacionales involucrados, distinguiendo así el enfoque ecologista. Si se alinea con el pensamiento verde, va a ser ecocentrista. Si se alinea, en cambio, con el pensamiento verde, antropocentrista. El análisis comparativo arrojó lo siguiente: que ambas declaraciones fortalecieron los principios de derecho internacional ambiental, que son el principio de soberanía, de prevención, precaución, de responsabilidad común pero diferenciada y de desarrollo sostenible. La variación, bueno, Estocolmo en 1972. Si se fija, en 1972 estamos en un contexto de Guerra Fría. Aún así se desarrolló esta iniciativa en la cual se debate la protección medioambiental. Al ser época de Guerra Fría, evidentemente la cuestión de la protección medioambiental no iba a ser priorización dentro de las agendas internacionales, porque no era una materia, de hecho hasta ahora tampoco es considerado como de alta política, sino que es más bien transversal y no como centro de interés. Eso también influye en qué tanto va a ser la efectividad y el compromiso de los estados
para poder aplicar todas las políticas en cuanto a la protección medioambiental. El discurso estaba ligado a la soberanía nacional, cosa que no está mal. Énfasis en que los estados deben administrar sus recursos sin poner en peligro el desarrollo. Ahí en ese caso, cuando se trata de Guerra Fría, la visión que predomina es del realismo. En el realismo tenemos esa concepción de que si se desarrolla cooperación internacional, en realidad es vista como una acción estratégica. Cuando es vista como una acción estratégica, no es una acción comunicativa, como diría Habermas, donde se predomina lo ético, sino que la acción estratégica sería más enfocada hacia los propios intereses, un poco egoísta, ¿verdad? En ese sentido de los estados. Por lo tanto, luego se vuelve antropocéntrica y utilitarista. En cambio, en Río tenemos el fortalecimiento del concepto de desarrollo sostenible. 1992, fin del bipolarismo, fin de la Guerra Fría, tenemos una apertura hacia lo que es el transnacionalismo, la cooperación internacional cambia de connotación, ahora sí más trasciende hacia el lado ético, hay mayor apertura hacia visiones intermedias y parcialmente ecocéntricas, principios más inclusivos como el principio 22 y 23, que consideran, por ejemplo, la cosmovisión indígena y la participación de minorías. Tenemos el principio 24, que habla de que la guerra es enemiga del desarrollo sostenible. Hoy día podemos notar que con estas guerras y conflictos internacionales que estamos viviendo, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, que tiene su proyecto de pacto europeo, puede quedar un poquito rezagado porque ahora, por ejemplo, tienen que priorizar lo que es la cooperación, en este caso la inversión, mejor dicho, en cuanto a seguridad para la OTAN, que ya sabemos que le piden un 5%, y inclusive un poco más a algunos estados, ¿verdad? Entonces notamos de que lo que puede haber en estos contextos hoy día de incertidumbre, de agitamiento en realidad, es de que puede suceder una despriorización de lo que es la cooperación para en cuanto a la acción de protección medioambiental. La atención ética en los principios globales tenemos en la clasificación, bueno, tenemos que la Declaración de Río cuenta con 27 principios, mientras que la Declaración de Estocolmo 26 principios. Lo que está en rojo es antropocentrismo, y lo que está en verde se trata de visión intermedia, y lo que está en azul es ecocentrismo. Le clasifiqué en este caso, ahí vemos en la primera columna los indicadores que son según en qué enfoque, en qué interés está desarrollado esos principios, y vemos que el que más predomina es el del rol del ser humano con su medio ambiente y del desarrollo de estrategias de recuperación o mitigación del daño ambiental. Aunque Estocolmo se centró en la prevención de la contaminación, Río incorporó agendas globalistas como la Agenda 21, que posteriormente fue base para lo que hoy día es la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, buscando equilibrar el crecimiento económico y la protección ambiental. Río marcó el inicio de una nueva generación de instrumentos jurídicos flexibles como las convenciones marcos que permiten adaptabilidad. También tenemos que tener en cuenta de que esto también reafirma lo que son los principios originales del derecho ambiental internacional. El desafío de la gobernanza global y la ética discursiva. La realidad del sistema internacional es que en realidad no contamos con una gobernanza global, ¿verdad? Por lo tanto, no hay una policía internacional que haga de vigilancia y de control del cumplimiento de las normas, lo que hace insuficiente los mínimos éticos para solucionar problemas globales como la crisis climática. La teoría de la acción comunicativa de Habermas se apela para alcanzar esos mínimos de acuerdos éticos a través del consenso, como había dicho antes. Sin embargo, en las relaciones internacionales, las declaraciones como las analizadas a menudo carecen de carácter vinculante, dependiendo de la voluntad entonces de qué, de los gobiernos, de los estados, entonces, y de organismos internacionales. Y en este caso, por ejemplo, hace poco podemos dar otra vez cuenta de que la segunda, bueno, tanto la primera como la segunda administración de Trump se había salido, por ejemplo, del Acuerdo de París, y eso también remarca un desfinanciamiento en lo que tiene que ver con la cooperación en protección medioambiental. Dado eso, también tenemos que fijarnos de que se trata de una potencia hegemónica de Estados Unidos, y que eso puede tener un efecto simbólico para los demás estados para saber qué tan comprometidos tienen que estar con la cooperación en cuanto a medio ambiente, o sea, qué tan comprometidos para cumplir sus propias responsabilidades en cuanto a protección medioambiental. En ese caso no es un buen ejemplo, ¿verdad? Entonces la aplicación de la norma no va a ser lineal nunca. Al tener una base ética se enfrenta a contrastes de procesos deliberativos, críticas y cuestionamientos. Estos son necesarios para que la aplicación se desarrolle con fundamentos. Enfrentamos dilemas históricos y culturales,
logrando finalmente internalizarse en hábitos operativos. Tenemos también que tener en cuenta que tampoco es sostenible depender estrictamente de la volátil voluntad política que tienen los estados hegemónicos. Entonces, para coaccionar, como ellos suelen hacer, a la causa medioambiental. Esto sería entonces mantener una práctica, como diría Eckersley, de tendencia neorrealista. En ese caso, la cooperación siempre seguirá siendo vulnerable a cambios en la distribución del poder, entendido como la distribución de la capacidad, ¿verdad?, material que se da en la cooperación. En la Declaración de Estocolmo de 1972, como dije, la narrativa estaba en cuanto a la soberanía nacional como primordial, ¿verdad?, el valor indispensable. Pero en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, hoy día, ya que volvemos a veces a esta tendencia del realismo, ya que se habla de una crisis del multilateralismo y por lo tanto eso también afecta a la efectividad de la cooperación internacional. Y si nos volvemos a una especie de guerra fría, como ahora se habla, ahora varios autores, tenemos que darnos cuenta entonces desde la concepción de soberanía nacional que tanto se habla. Si se habla como una hipótesis de conflicto o de oportunidad. Ahí está la pregunta y también la respuesta, ¿verdad?, de cómo los estados pueden tener diferentes reacciones. Para hablar de la operatividad técnica de los principios éticos, tenemos que hablar de este esquema de aplicación. La deliberación sobre hechos, tenemos tanto que el principio de Estocolmo de 1972, como dije, su enfoque era en soberanía estatal y la prevención de daños ambientales. El de desarrollo sostenible, en 1992 por Río, también habla de corresponsabilidad global, ya no que la responsabilidad sea solo de uno, sino que de ambos, por ejemplo, cuando se desarrolla la cooperación, ¿verdad?, porque se da un fenómeno que se trata de interdependencia compleja y se vuelve asimétrica, ¿verdad? Cuando hablamos de corresponsabilidad global, hacemos que, por ejemplo, en un estado no transfiera el costo de su daño ambiental a otro estado o a otra región. También la inclusión de actores no estatales se da en Río, ya explicamos el contexto, ¿verdad? Y cuando más auge era del multilateralismo y ahora estamos con una especie de duda y de retroceso en cuanto al multilateralismo. El principio consolidado era de responsabilidad común pero diferenciada, medio ambiente más economía a partir de la Agenda 21. Muchos hablan de que justamente se volvió un poquito tecnocentrista en ese caso la solución al medio ambiente y que no se tuvo en cuenta ese valor intrínseco que se exige en cuanto al medio ambiente y de que el ser humano sea entendido como parte del medio ambiente y no como fuera, ¿verdad? Lo que el Papa Francisco hablaba de un antropocentrismo moderno, ¿verdad? Entender al ambiente como una casa común y no que el ser humano quede fuera del ambiente y piense que no tiene un sentido de responsabilidad sobre ella. El impacto institucional, tenemos la diplomacia ambiental, marcos jurídicos más flexibles. En el caso de diplomacia ambiental, podemos tomar como ejemplo el caso europeo. Ellos desarrollaron más lo que tiene que ver la diplomacia ambiental y energética dentro de, por ejemplo, de los propios partidos verdes que han surgido. La deliberación sobre valores, tenemos los valores en tensión, el disvalor y el dilema ético. Los valores en tensión tenemos en la soberanía nacional, como le dije. La concepción de Estocolmo, tenemos que ver si a hoy día cómo replicamos, si vemos como oportunidad, como hipótesis de oportunidad la soberanía, como hipótesis de conflicto. O sea, ¿cómo entendemos el concepto de conflicto? Si compartimos soberanía, espacios o parcelas de soberanía y no es que se pierde. Por ejemplo, también tenemos el valor 2 de corresponsabilidad global. El disvalor tenemos la asimetría en la implementación de compromisos, unos más que otros. El dilema ético, cómo equilibrar la autonomía estatal con acción colectiva, ¿verdad? Cuando se habla justamente de cooperación y se vuelve asimétrica, siempre se habla quién conserva la autonomía estatal en cuanto a las acciones. El deber y el actuar. Tenemos como curso A transformador la cooperación ambiental con equidad, justicia climática, fortalecimiento institucional del sur global. Los cursos intermedios, la revisión de tratados ambientales, la diplomacia técnica, participación ciudadana. El curso B tenemos como mínimo ético el cumplimiento sin retroceso, la transparencia en gestión ambiental y el principio de no regresión. Y como objetivo transversal, integrar ética y política y cooperación internacional. Como conclusión tenemos que hacer una ética de la corresponsabilidad global. Los resultados de la cooperación internacional medioambiental han sido insuficientes ante el avance de la crisis climática. El antropocentrismo como visión ético-ambiental predominante ha sido limitante para orientar presupuestos estratégicos más eficientes.
Y las políticas ambientales deben replantearse hacia visiones más integrales y holísticas, funcionales dentro de la anarquía relativa del sistema internacional. Tenemos insuficiencia entonces del antropocentrismo para poder sobrellevar o poder frenar la crisis climática. El consenso ético de Habermas es una oportunidad, es un modelo de acción comunicativa que prevalece en la práctica y se promueve como consenso ético en el pluralismo, buscando la sostenibilidad ética global mediante la socialización de razones y valores. Trascender el paradigma es necesario, asumir valores intrínsecos de la naturaleza implica trascender el paradigma antropocéntrico hacia una visión de ética más holística, de responsabilidad global. Y las declaraciones de Estocolmo y Río en realidad delinearon los mínimos éticos como no regresión, equidad intergeneracional, responsabilidad común pero diferenciada, que deben ser resguardados y profundizados. El cambio de perspectiva es urgente para un desarrollo verdaderamente justo, resiliente y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Arami. Bueno, pues ahí se nos pasó un poco de minutos, pero considero que los otros compañeros van a ser muy solidarios. Bueno, entonces vamos a continuación con la siguiente presentación. Este es un equipo de trabajo. Está el profesor, perdón, acá, Víctor Hugo, ¿cierto? Está Víctor Hugo Salazar Ortiz, él es filósofo y experto ambiental. Paulina Araceli Romo Rodríguez, investigadora educativa y social, y Brisa Herminia Campos Aceves, especialista en ciencias políticas y desarrollo regional. Ellos son de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México. Juntos van a compartirnos sobre la ecofeminismo como recurso emancipador y promotor de la paz. Entonces, nos ha pedido que que le ayudemos con la presentación, ¿cierto? Entonces, exacto. Adelante. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Pues antes que nada, gracias por invitarnos a participar en este evento tan importante. Y vamos a presentar, de hecho, comentarles que nos vimos tentados en cuanto a dónde iba a estar este trabajo, si en la línea 4 o en la línea 5, porque bueno, abarca, digamos que las dos líneas. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que es el ecofeminismo como recurso emancipador y promotor de la paz. La siguiente, por favor. Y nos estaremos apoyando la maestra Paulina Romo y un servidor para la exposición. Bueno, entonces, el contenido de nuestra presentación está dividido en tres partes. Vamos a hablar de lo que es feminismo, un breve recorrido histórico y aportaciones. Después lo que es el ecofeminismo, origen y representantes, y por último un ejemplo de activismo ecofeminista, el caso La Pona en el municipio de Aguascalientes. Cedo la palabra a Paulina. Por favor, adelante, Paulina. Muchas gracias. Bueno, pues me presento, soy Paulina Romo. Yo voy a abordar en una parte de la presentación que habla sobre feminismo. La siguiente, por favor. Bueno, gracias. Para comenzar tenemos que pues el feminismo es un movimiento social y político que busca la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y bueno, asimismo también entre sus propósitos está erradicar la discriminación y la violencia hacia las mujeres y transformar las relaciones que se basan pues en el binomio de sexo y género. Y bueno, el feminismo como movimiento social también ha influenciado en la conformación de sociedades modernas, como lo podemos ver actualmente, ha tenido bastante presencia en la actualidad y está consolidado como un campo de discusión en ámbitos académicos, políticos y sociales. Y bueno, al respecto, para ir orientando esta parte del feminismo hacia el tema que vamos a abordar, voy a
presentar en la siguiente diapositiva, por favor. Es una síntesis, un breve recuento histórico de cómo el feminismo pues, ha aportado pues, a la discusión académica en los ámbitos políticos y sociales a través de los siglos. Desde el siglo XVII ha habido un argumento racionalista que se basa en la igualdad natural, esta igualdad natural que fue un derecho aplicado pues al varón, ya que en ese entonces pues era quien fundaba el espacio público. Entonces, al respecto, pues mujeres feministas fueron manifestándose, exigiendo esta liberación de cargas y discriminaciones patriarcales. Y bueno, cabe mencionar que dentro de todas estas manifestaciones también hubo ciertas participaciones de algunos hombres, como Julián de Navarre, que él aportó con el dualismo cartesiano para explicar que todos hombres y mujeres poseemos la inteligencia, por tanto, la igualdad intelectual debía aplicarse a todos por igual. Entonces, el feminismo fue transformándose con el paso de los años, llegamos al siglo XVIII, donde también hay una crítica al lenguaje, particularmente en la Declaración de los Derechos del Hombre. En este sentido, podemos observar que, bueno, se utilizaban las palabras hombre y ciudadano como términos neutros para referirse a todas las personas, sin embargo, pues en la práctica era todo lo contrario. Y bueno, el feminismo se fue transformando como una corriente filosófica ilustrada, más que nada desde, pues sí, desde la literatura, críticas, por ejemplo, en lo que vemos al lenguaje y otros tipos de manifestaciones, que, bueno, con el paso de los años fue transformándose hasta tomar mayor fuerza en lo social, como podemos ver en la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII y principios del XIX, en la que pues mujeres se manifestaron contra las condiciones de la explotación laboral que enfrentaban en ese entonces. Y así fue como las diferentes aportaciones del feminismo lograron que tuviera mayor presencia en la política. Entonces, acercándonos al siglo XX, vemos que bueno, el feminismo ya empieza a tomar más presencia en el ámbito político y social. Se dan más manifestaciones de mujeres desde desde lo cotidiano en las calles hasta el ámbito académico. Vemos también un suceso importante en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, donde se introdujo finalmente el género Gender Perspective. Y así fue continuando el feminismo con la lucha de los derechos de las mujeres en el ámbito social, económico, político y jurídico. Entonces, la siguiente, por favor. Así vemos cómo se fue transformando el feminismo, que fue pasando desde una corriente, bueno, racionalista, filosófica, hasta tomar ya mayor campo en lo político, social y otros ámbitos. Y bueno, con ello llegamos finalmente a esta transversalización que justamente se ha logrado a través de la perspectiva de género, misma que se ha extendido a agendas ambientales para lograr pues justamente una convergencia entre la justicia de género y la justicia ambiental. Y como vimos anteriormente, todos estos antecedentes que se dieron, particularmente sobre el uso de la perspectiva de género, a entender cómo se relacionan las personas, hombres y mujeres, fue sumamente importante para lograr pues abordar el feminismo desde diferentes aristas, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a justicia de género y justicia ambiental. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, tenemos este concepto de ecofeminismo que, bueno, fue acuñado en 1974 por Françoise de Aubon. Ella fue una feminista francesa. Aquí podemos observar, bueno, en un momento, un libro que ella escribió, se llama Feminismo o Muerte, en el que ella habla de una conexión ideológica justo entre la explotación del cuerpo y de la naturaleza, vista desde una mirada pues patriarcal, ¿no?
Aquí ella expone el sexismo del movimiento ambientalista europeo. Entonces, bueno, esta autora es sumamente relevante en conjunto con otras más. La siguiente diapositiva, por favor. Que también fueron trabajando el ecofeminismo desde diferentes puntos de vista. También hay algunas autoras que resaltan como María Mais y Vandana Shiva. Ellas dos también escribieron un libro sobre ecofeminismo y que justamente pues igualmente revela la subordinación de las mujeres a los hombres y la explotación de la naturaleza, señalando que ambas esta dominación del cuerpo de la mujer y la naturaleza pues tienen que ver con dos caras de la misma moneda y responden a una lógica sexista, que es pues control que hemos hecho de la naturaleza desde el punto de vista patriarcal. Y también podemos ver a Karen Warren. Ella también ha sido un referente importante en el tema del ecofeminismo, y particularmente pues ella también hace un análisis sobre cómo nuestra percepción de las relaciones de género y cómo concebimos esta dualidad influye también en la percepción que tenemos respecto a nuestra relación con la naturaleza. En la siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos a Val Plumwood y aquí voy a ceder la palabra al doctor Víctor para que vaya enfocando más el estudio. Ok, bueno, es importante señalar que decidimos abarcar la historia del feminismo y su conexión con el ecofeminismo, puesto que en la modernidad se dio mucho este estudio de la naturaleza, viéndolo desde un punto de mecanicista, que incluso llegó a aplicarse en la vivisección de los animales, en las escuelas de veterinaria, para ver cómo funcionaban los organismos vivos. Y recordemos que se clavaban los animales en las mesas y bueno, eso les causaba pues, obviamente mucho dolor, y las mujeres fueron las primeras en levantar la voz para que ese tipo de crueldad del hombre hacia otras especies pues se minimizara e incluso se eliminara. Y asimismo, bueno, pues esto se fue viendo hacia otros ámbitos más amplios en la naturaleza en su conjunto. Entonces, bueno, el ecofeminismo, aunque haya emergido como tal en el siglo XX, en la década de los 70, se remonta a muchos años atrás, como puede ser también la ética animal o estas visiones también ecológicas de ciertas personas que empezaban a señalar este antropocentrismo tan fuerte que se estaba dando y que estaba ocasionando, pues, número uno, esta ruptura con la naturaleza, y número dos, pues este agotamiento y contaminación del mismo. Bueno, y entonces en el caso de Karen Warren y Val Plumwood, ellas empiezan a trabajar desde el campo de la filosofía, esta propuesta de la ética del cuidado, y posteriormente pasarla al ámbito entonces de la ética ambiental. Siguiente, por favor. Y bueno, una pensadora muy importante hispana es Alicia Puleo, que aquí voy creo que ya vamos algo cortos de tiempo. Bueno, solamente señalar que su propuesta es que no vamos a... El ecofeminismo tiene un carácter histórico y no es una oposición a que se haga uso de la naturaleza, pero este uso tiene que ser mucho más responsable, tiene que ser mucho más cuidadoso, tiene que atender no solamente los intereses humanos, sino los intereses de todas las especies. Y entonces, bueno, al unir la ecología y el género, ella señala que más que documentos son casos específicos. Lo que se buscaría es una comprensión epistemológica, ética y política de este movimiento. Siguiente, por favor.
Y bueno, esto se va a ver reflejado. Yo creo que hay a nivel mundial, movimiento chico es bastante ilustrativo de cómo las mujeres defendieron su territorio. Recordemos que ellas lo hicieron con el afán de proteger estos árboles, que una empresa papelera británica iba por ellos, y que bueno, pues ellas dependían del sustento, mientras que la otra es una visión mercantilista, economicista, capitalista. Pues las mujeres, los árboles para las mujeres son sus compañeros, son su sustento. Y entonces, bueno, este movimiento chico pues fue muy importante, esto de defender a los árboles, y la única manera en la que lo pudieron hacer es abrazándose a ellos, ¿verdad? Estas prácticas en la actualidad ya están prohibidas. Ahora la ley se ha sobrepuesto sobre ellas, y si alguien a una empresa o si ya se le autorizó un desmonte, y si alguien llega y abraza el árbol y la máquina le pasa por encima, el demandado va a ser el que quedó abajo de la máquina, y no el conductor o la empresa. Bueno, en fin, solamente hay como dato importante que también hay que revisar en otro momento. Siguiente, por favor. Bueno, y esto nos lleva a un caso particular en Aguascalientes. ¿Puedo otra vez utilizar 1 o 2 minutos? No sé cómo andamos. ¿Se me pueden decir? ¿Sí? Bueno, internet muy rápido. Bueno, aquí está un mapa de la ciudad de Aguascalientes, y eso es La Pona. En Aguascalientes es una zona semidesértica, donde lo que prevalece, pues, es vegetación del desierto, semidesértica. Y bueno, ¿cuáles son los árboles más de mayor abundancia y, bueno, más antiguos y mejor adaptados al ecosistema? Bueno, tenemos el mezquite y los huizaches. Bueno, entonces esta zona estaba completamente, todo lo que ven con casas, bueno, pues eran mezquiteras, ¿no? Y bueno, la mancha urbana pues fue acabando con ellos, y se da una situación muy particular en este parque, porque hubo una donación del mismo para su conservación. Y este año se intentó fraccionar ahí, y curiosamente la principal defensa de este espacio la realizaron las mujeres, ¿sí? Fue un grupo de mujeres que se organizaron para hacer ahí campamentos, para ir a hacer la denuncia, para anteponer amparos, y que este sitio pues no fuera devastado, porque pues además es el último recinto, el último lugar que queda, que resguarda a este tipo de especies, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahí está enlistado los bienes y servicios ambientales que ofrece la PONA, los principales: regulación, soporte, provisión, y bueno, tiene un gran peso cultural este sitio, ¿no? Porque bueno, ahí había los manantiales de agua caliente, es decir, aguas termales, que dieron origen al nombre de la ciudad. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces, pues estas asociaciones ambientales, insisto, lideradas y dirigidas básicamente por mujeres, son una muestra de este ecofeminismo, aunque en realidad, digamos, no están ellas empleando para la defensa esta teoría, pues como lo hacemos los académicos, y también por ahí se señala que, bueno, esto es, creo que, una muestra patente de este interés que han tenido las mujeres por el cuidado de la naturaleza, no en la actualidad, sino, podría yo casi decirlo, sino desde siempre. Muchas gracias. Sí, agradecemos a esta ponencia, a Víctor y a todo su equipo. La tercera ponencia que tenemos es con Karina Vera. Es de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. Ella es doctoranda en Cultura de Paz y experta en gestión ambiental. Creo que se está escuchando, por cierto. Entonces, acá. Doctoranda en Cultura de Paz y experta en gestión ambiental y responsabilidad social corporativa. Es una investigadora activa en conflictos
socioambientales. Hoy nos va a estar compartiendo su trabajo sobre minería indígena comunitaria Shuar en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, adelante. Hola, buenos días. Bueno, ¿sí me escuchan? Hola, mucho gusto. Reciban un saludo cordial desde Loja, desde Ecuador. Estoy actualmente en mi ciudad, ya preparando quizás un próximo viaje a la hermosa Granada para hacer una nueva estancia doctoral y seguir profundizando sobre la investigación que les voy a comentar un poco. Obviamente tiene otro título, pero quiero indicar que este es un trabajo que se encuentra activo en este momento. Es parte de mi tesis doctoral que pretendo algún día terminar y contar mediante un trabajo solvente lo que es este caso de minería indígena comunitaria. Se contraponen estos dos criterios de indígenas y extractivismo, pero vamos a ver que aquí en Ecuador existe un caso que es referente a nivel latinoamericano. Permítanme por favor compartir pantalla. Me indican si si se está viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, Daniel, buenas. Ya, muchas gracias. Me parece que tengo que minimizar la página para poder ver las diapositivas que ustedes están viendo en este momento. Como les decía, la ponencia es Minería Indígena Comunitaria Shuar, es decir, los indígenas de la región amazónica en el Ecuador. Este caso se ubica específicamente en la comunidad de Conguime. Es hasta el momento un referente a nivel sudamericano por tener la concesión estatal formal, es decir, están realizando minería de forma legal para la extracción de oro en su propio territorio, mediante una empresa comunitaria que la han denominado Exploquén Minera S.A., que actúa bajo los principios de minería pequeña. Este modelo es único de pequeña minería indígena en Conguime porque se contrapone a la extracción minera transnacional e incluso a la extracción minera ilegal que ocurre en otros niveles a nivel latinoamericano y también en el mundo. Para ubicarnos un poco mejor geográficamente, estamos aquí en la región sur del Ecuador. Ecuador geográficamente es un país muy pequeño. Estamos en la provincia de Loja y Zamora Chinchipe, limitando con nuestro vecino país Perú. Y aquí se encuentra ubicada la comunidad de Conguime, específicamente en la parroquia Nuevo Quito del Cantón Paquilla. Este Cantón Paquilla tiene para nosotros los ecuatorianos una connotación muy importante, pues aquí es donde se han desarrollado los conflictos limítrofes con el Perú. Entonces tiene esa connotación o pertenencia de tierra no solo para las comunidades indígenas, sino para los ecuatorianos en general. Entonces es en este entorno donde ha existido diferentes tipos de conflictos, no solo ambientales, sino también, como pueden ver, bélicos, económicos, políticos, y se suma este tema minero, porque el caso que les estoy comentando es uno de los muchos que se encuentran en este sector, donde se han desarrollado graves efectos en el entorno producto de la actividad extractiva. Conguime se ubica específicamente en este cantón y estamos más o menos a unas 2 o 3 horas desde la provincia de Loja, donde se encuentra ubicada la universidad en la que laboro. El objetivo de la investigación y de este aporte para esta ponencia es analizar la experiencia minera comunitaria llevada a cabo por la empresa Exploquén, examinando retos que han surgido con este modelo alternativo de minería en la Amazonía ecuatoriana. Y vamos a ver por qué es alternativa. Debo aclarar que la metodología que se ha utilizado para el desarrollo de este estudio se viene llevando a cabo alrededor del año 2016, es decir, precisamente desde que inició Exploquén Minera S.A., es decir, desde que se creó la empresa comunitaria. Hemos utilizado para capturar las experiencias, prácticas y percepciones de los miembros de la comunidad trabajo etnográfico. Hemos utilizado metodologías participantes, observación participante, entrevistas a profundidad, grupos focales y obviamente el análisis de documentación. Se ha publicado muy poco sobre la zona, existen trabajos relevantes de otros autores, no solo nosotros que tengo el gusto de haber podido publicar un par de artículos que vamos a dejar más adelante la información para que ustedes lo puedan leer con la persona que está codirigiendo mi tesis doctoral, es decir, con uno de los mayores expertos a nivel latinoamericano, el profesor Rickard Lalander, docente en la Universidad de Estocolmo en Suecia.
y también bajo la tutela de mi profesor José Ruiz Jiménez en la Universidad de Granada, José Ángel Ruiz Jiménez. Entonces, en la metodología podemos observar que hemos estado en el campo realizando todo este tipo de trabajo etnográfico. Para conocer un poco mejor el contexto en esta zona, me he permitido elaborar esta línea de tiempo, donde pretendo contarles qué ha pasado en Congüime, por qué o por qué es tan llamativo este caso a nivel mundial inclusive. Pues precisamente se habla de un inicio de actividades extractivas en la zona en el año 2004 y las actividades que se desarrollaban en ese entonces, que se extendieron hasta el 2008, fueron desarrolladas por una empresa colombiana, Terrigino Gold Mine, que hacía minería legal, tenía el permiso del Estado para hacer la actividad de extracción del oro. Aquí se hace minería aluvial, es decir, a cielo abierto del río, y está la comunidad habitando ahí mismo en la zona. Luego, en el año 2008, como los ecuatorianos sabemos, tenemos esta constitución actual donde se garantizan inclusive derechos a la naturaleza. Somos el primer país en el mundo donde se le reconoce a la naturaleza como un sujeto de derechos, es decir, como un ser vivo. Y esto también tuvo injerencias en otros temas, como es en el tema minero. Entonces, por producto del mandato minero, la concesión que tenía la empresa colombiana se revirtió al Estado ecuatoriano, debido a la nueva normativa que se generó en el país. Es por esto que en este transcurso, en este proceso, ingresa en el sector, miren, podríamos pensar que producto de una normativa que sea más regulable en lo que respecta al cuidado del ambiente, se generó este fenómeno en la comunidad del ingreso de minería ilegal. En el 2010 entra en Congüime y sus alrededores, desde el 2008 al 2010, gran actividad extractiva minera, es decir, minería irregular, minería ilegal, realizada sin ningún tipo de control, sin pagar regalías al Estado, sin tener licenciamiento ambiental, sin cumplir con todo lo establecido en la norma, como el pago a los empleados del Seguro Social, etcétera. No existía nada en ese entonces. Entonces el Estado ecuatoriano ingresa en el año 2010 y ingresa con su empresa nacional minera para realizar actividad de minería a gran escala. Era lo que se pretendía en ese entonces. No fue viable para la empresa nacional minera, una empresa con grandes recursos, y por lo tanto ellos, con el gobierno de la época de Rafael Correa, se establece que la comunidad sea quien se apersone de la actividad extractiva y se da la creación de la empresa Exploquén Minera S.A. Entonces, es decir, desde el 2014 hasta el 2016 les tomó este tiempo de creación de una empresa legalmente constituida, de tener todos los permisos que amerita para este tipo de actividad económica, y en el 2016 se crea ya y empieza a explotar el oro la empresa Exploquén Minera, una empresa que está actualmente conformada por más o menos 26 socios, todos son shuars de la comunidad. Obviamente la comunidad tiene más habitantes, pero podríamos decir que la mayoría de familias se encuentran representadas dentro de la empresa minera. Aquí podemos ver unas fotografías de los pasivos ambientales que fueron dejados por la minería ilegal en ese periodo de tiempo que les acabo de comentar, que el Estado no pudo controlar. Existió graves pérdidas para también graves pérdidas del recurso para el país. Podemos ver que incluso fueron dejados algunos de los pasivos ambientales, como estas lagunas que no son propias del sector. Cuando fuimos por primera vez, yo pensaba que eran lagunas naturales, pero no, ahí hubo una máquina operando, realizó un hueco, sacaron el oro, y como estamos hablando de la parte oriental del Ecuador, de la parte amazónica, obviamente tiene niveles de precipitación muy altos, y también mucha agua subterránea, y por lo tanto se llenan enseguida. Aquí ha derivado también a la creación de focos infecciosos de contaminación de minera, un riesgo para los niños de la zona. Se han también documentado casos de niños que han muerto ahogados en estas zonas, y también algo muy grave que es la bioacumulación en los peces que se han criado ahí, que pueden ser consumidos por los seres humanos. Y también en la fotografía que podemos ver a un lado, cómo se convirtió parte del entorno también en la comunidad, estos desechos que eran dejados por la minería ilegal, equipamiento minero muy caro, pero ¿cómo era la ganancia económica que se llevaba en ese entonces sin pagar ningún tipo de regalía al Estado, que inclusive fueron dejados y se convirtió en parte de la cotidianidad de la comunidad? Y vemos niños que están jugando en
en estas setas que se llama, que es donde botan el material para que por medio de la gravedad caiga el mineral a unas cobijas que tienen en el fondo. Creo que a los mineros ilegales les resultaba más barato comprar una nueva en el lugar donde se iban a volver a trasladar este equipo a otra zona. Entonces los niños lo utilizaban como parte de los juegos. Es por eso que el Estado ecuatoriano ingresa por medio del Programa de Reparación Ambiental y Social PRAS a hacer una evaluación de qué pasó en este proceso y cuál fue el daño que se ocasionó en el país. Pues en el año 2012, en marzo, el 2011, perdón, se publica el informe por medio del Ministerio del Ambiente, un informe denominado Valoración de Pasivos Ambientales e Informe de Evaluación del Daño Ambiental, caso minería ilegal en Congo. Estos datos son alarmantes porque se concluyó que la minería ilegal provocó un cambio negativo en el estado de conservación de los ecosistemas, por lo tanto se determinó que existe daño ambiental. Existía ya en ese entonces cierta pérdida del ecosistema, por eso solo estaba en un estado inicial de 77.6% de conservación, pero el daño ocasionado por la minería ocasionó un cambio negativo del 55.1%, pasando ya a un estado de conservación final de apenas el 22.5%. El costo de restauración, el costo social y el costo por el oro extraído y los costos para gestión institucional son valores que según este informe ascienden a más de 27 millones de dólares. Para entender un poquito la gravedad de este asunto, tengo que mencionar que Conguime se ubica en una de las zonas o de las áreas para nosotros los ecuatorianos con mayor biodiversidad, que estamos hablando del oriente ecuatoriano. Cuando vemos un mapa de la pérdida de cobertura vegetal en el Ecuador, vemos que la región de la costa ya casi no tiene bosques primarios, le seguimos la sierra producto de las actividades agrícolas y ganaderas también con graves pérdidas de los ecosistemas, y lo que aún conservamos es el oriente ecuatoriano un poco mejor comparado con las otras zonas. Obviamente estoy dejando de lado Galápagos, que es uno de nuestros mayores orgullos y donde más énfasis se pone para la conservación y que aún así está siendo amenazada. Pero es la región oriental la que ahora mismo presenta graves amenazas, porque tenemos con Conguime un caso de minería indígena comunitaria, pero es en la región amazónica donde actualmente en el Ecuador están operando 2 megaproyectos de minería a gran escala en esta misma provincia, la de Zamora Chinchipe, como es el proyecto Mirador y el proyecto Fruta del Norte, ambas con mega minería. Y ahí cerquita tenemos la cordillera del Cóndor, que ya es la única zona que conecta la región andina y la región oriental. Ya no existe otra parte en Sudamérica que conecte estas dos regiones que sea tan vasta y diversa como lo es el Alto Nangaritza. Entonces, todas estas actividades generan graves impactos en la zona. Entonces, producto de nuestro trabajo etnográfico, luego de haber pasado por este proceso que hemos escuchado y revisado documentación importante, podemos determinar que la actividad extractiva que la realiza actualmente Exploquén es llevada de manera socioecológicamente responsable. ¿Por qué? Porque la comunidad tiene o trabaja bajo criterios de cero uso de químicos o metales pesados. Lastimosamente también tengo que recalcar que esto no se da en la zona, pero obviamente cuando se lleva el mineral a otra parte, se utilizan químicos para separar el oro del resto de materiales. Entonces, dentro de la comunidad como tal no se utiliza ningún tipo de químico o metales pesados. También otro resultado importante que determinamos es que las ganancias que se generan por la venta del oro, porque estamos hablando de una minería legal, son invertidas en el desarrollo de la comunidad. El 2% de la ganancia total de la venta del oro son reinvertidos en la propia comunidad, aparte de lo que la empresa paga al Estado ecuatoriano también como regalías mineras, y también que la venta del oro es por medio del Banco Nacional. Entonces no existe ya la pérdida del recurso, se vende al precio justo por las vías legales y sobre todo la reinversión en la comunidad. También existen importantes retos para la comunidad en lo que respecta a la distribución equitativa de sus beneficios, que ese 2% que se reinvierte sea en beneficio de toda la comunidad, que es más de 150 o 200 habitantes. Asimismo, existe tensión social dentro de la comunidad Shuar de Conguime, porque obviamente también existe ese sector que no está de acuerdo con la actividad extractiva. El cantón Paquilla continúa afrontando las consecuencias de una profunda contaminación originada por la minería a gran escala. Es un momento que le rodea
y la minería ilegal. Ahí se encuentra Chinapinza, solo basta con poner en el Google Chinapinza, Ecuador, y van a ver la magnitud del daño ecológico, ambiental, económico y todo lo que conlleva este tipo de actividad extractiva en esa zona. Chinapinza se encuentra apenas a media hora, 40 minutos de Congoe. Aquí también podemos ver algunos resultados importantes. En la primera fotografía vemos parte de las obras de infraestructura que han sido la inversión producto de la actividad minera. Tenemos la cubierta de la cancha, la iglesia, todas estas zonas fueron lavadas, es decir, debajo de estas infraestructuras ya sacaron el oro y prácticamente la comunidad la reacomodan dependiendo de las zonas donde van a lavar y se reinvierte en estas obras para beneficio común. Existen otros proyectos como por ejemplo la compra de animalitos, es decir, se está buscando alternativas porque todos sabemos que la actividad extractiva es una actividad que se va a agotar, que en algún momento es un recurso no renovable y por lo tanto tienen que buscar alternativas de subsistencia. También hemos visto que a pesar de la presión que genera este tipo de actividades occidentales, este tipo de extractivismo, la comunidad conserva sus prácticas y tradiciones. Y podemos ver un baile shuar en la fotografía superior también. Y un punto primordial que quiero indicar en esta exposición, a propósito de lo que escuché con la exposición anterior, es el tema de la participación femenina en la comunidad. Hay que recalcar que esto también es otro plus, aparte de ser la primera empresa legalmente constituida, netamente indígena, extractiva, también es una empresa liderada por mujeres. Tenemos una gerenta, una presidenta, personal incluso que labora en la mina, son mujeres. Entonces esto también contrasta con los otros escenarios mineros en el sector. Existe un protagonismo femenino, son pues ellas quienes toman decisiones importantes, quienes tienen la batuta de la empresa, y eso también ha generado particular interés. Pretendemos hacer también una investigación en la zona con enfoque de género, cómo ha influido también la actividad extractiva en los modos de vida de las mujeres. Y también podemos, en la última fotografía, estamos compartiendo los miembros del grupo de investigación del Observatorio de Conflictos Socioambientales con la comunidad y pudimos observar y palpar que la comunidad conserva mucho de sus prácticas tradicionales. Como les mencionaba, en la fotografía, la de la izquierda, no sé si estamos viendo igual la pantalla, la de camisa blanca soy yo, y al lado está Silvia, que es la primera presidenta de la empresa Exploquen Minera, y ella se convirtió en una minera, ya ha adquirido su maquinaria, se encuentra realizando actividades extractivas no solo en Congüime, sino también en otras zonas, es decir, ha cambiado ya sus formas de subsistencia a la actividad extractiva. Sin embargo, aún ella, cuando a veces la voy a buscar a Congüime para conversar, hacer entrevistas, no la encuentro porque está en la montaña cazando, pescando y haciendo actividades propias del shuar. Entonces también vemos ese contraste de la influencia de estas actividades que son de los colonos a las actividades propias del pueblo indígena shuar. También para ir finalizando les muestro cómo está Congüime en la actualidad. En la foto superior es Congüime en el 2016 con toda la actividad extractiva y los pasivos ambientales que se podían ver en esa zona en ese momento. Cuando llegamos todavía no existía remediación. Eso también es importante mencionar, que fue la empresa minera comunitaria la que hizo la remediación de los pasivos ambientales dejados por la minería ilegal. En la fotografía inferior es Congüime en el año 2024, a finales de 2024, hizo una visita y podemos ver ya un poco el saneamiento ambiental, las obras de infraestructura que se han hecho, y en el fondo podemos ver a la cordillera del Cóndor. Finalmente les dejo los artículos que se ha publicado hasta la fecha por parte de nosotros, de la Universidad Técnica Particular de Loja, en cooperación con la Universidad de Estocolmo en Suecia, sobre la minería en Congüime. Y para concluir, el proyecto minero comunitario representa una alternativa optimista al extractivismo minero destructivo en territorios indígenas. Normalmente vemos pueblos desplazados, pueblos que incluso eliminados, pero aquí ha habido una postura de resistencia y adaptación
a la actividad extractiva mediante un modelo de minería responsable, sin uso de químicos o metales pesados y con inversión de ingresos en la propia comunidad. De igual forma, ha mejorado las condiciones de vida de muchas familias shuar y mestizas que habitan en el sector y persisten varios desafíos como la permanencia de la empresa que aún se deben resolver una vez terminada la etapa extractiva. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Karina. Bueno, ahí vamos siendo bastante solidarios con el tiempo. Vamos a, para cerrar, darle la palabra a... No, ahí está bien. Entonces, para cerrar tenemos a Daniel Oviedo. Él es un investigador paraguayo con un doctorado en filosofía moral, un prolífico autor en la filosofía para la paz, ética ambiental y ecoeducación vial. Nos presentará violencia vial y ecoviolencia con P larga, de vida, perspectivas teóricas y reflexiones urgentes. Bueno, adelante. Gracias, la muerte. Una de las primeras personas que entiende la B mayúscula, la B grande. Sí, voy a compartir la pantalla entonces y tratar de cumplir los 10 minutos para que luego puedan hacer la consulta a los colegas con tan interesantes ponencias. A ver, ahí está. Ahí ya se está viendo, sí. Espero que me estén escuchando también. Bueno, es una idea para empezar a combinar las perspectivas de la filosofía para la paz, la sociología de los conflictos y otras, en general, peace research, con las cuestiones viales y de tránsito, en los cuales tenemos mucho que decir. Hay algunas similitudes, hay unas herramientas teóricas que sirven también, que voy a pasar a mostrar en forma general. ¿Y cuánto empezaron? 22. Bueno, para empezar, este es el triángulo accidentológico que tendría que llamarse más bien los siniestros o vial. Los que conocen de esto van a saber que tiene una similitud bastante grande con lo de Johan Galton, el triángulo de la violencia, que ahora ya es una pirámide prácticamente. En este caso se habla de las cuestiones viales, que es todo lo referente al tránsito, al desplazamiento, sobre todo el desplazamiento humano, así como la violencia se refiere a actos humanos. Esto se refiere a todo lo que tenga que ver para desplazarnos, para ir de un lugar a otro. Y tiene el factor ambiental, esto está relacionado con la violencia, el factor humano, que está relacionado con distintas formas de violencia, y también el factor mecánico, que sería lo de la ingeniería y los automotores de distintos tipos. Cuando hacemos la comparación, como dijimos, con lo de Galton, encontramos que en las relaciones viales no solamente hay violencia psicológica, que quizás sea la más conocida porque la sufren y la hacen tanto conductores como pasajeros, sino también una violencia estructural con el tema del diseño de las calles, la señalización, la poca planificación, el uso excesivo de, por ejemplo, de vehículos individuales o para pocas personas en vez de bicicleta o ómnibus, lo cual también no es solo estructural, sino que afecta a la ecología y la salud. Y por supuesto lo cultural, lo simbólico que está ahí presente, y es lo contrario de la cultura de paz. Es más, hay estudios que sin conocer de Peace Research o estudios para la paz, hablan de que aquellos conductores que son más solidarios o respetan las normas, viven mejor, incluso tienen un mejor tránsito a su casa o a sus lugares de trabajo. Y por supuesto ahí hablamos también de violencia interseccional o híbrida, pues se van mezclando cuando uno se desplaza, sea que esté cumpliendo cualquiera de las funciones. Si combinamos ambos triángulos, nos damos cuenta de que no solamente hay factores, estos tres factores, podríamos subdividirlos. Aquí hay una propuesta que se vayan surgiendo más,
ya que no solo está el factor vehicular, sino que el factor jurídico que formaría parte del humano, y en vez de hablar del factor humano, hablaríamos del factor humanimal, que serían los transeúntes. Porque no solamente los humanos, sino los animales que se están desplazando de un lugar a otro y a los cuales nosotros interferimos con nuestras vías y con nuestros puentes. Y bueno, el factor vial, que son todo lo que tiene que ver con los caminos, muchas veces, generalmente con gran intervención humana, y la señalización. Y luego está el factor natural, que podría referirse al medio ambiente en sí, sin considerar los animales, quizás no tampoco las plantas, pero sí al clima. Bueno, el factor humano que habíamos dicho, para combatir la violencia hay que considerar que nos podemos desempeñar como peatones, como ciclistas, en este caso solo los humanos, o como conductores también, pasajeros. Pasajeros son también los animales, a veces hay plantas que son trasladadas de un lugar a otro. Otra función que se cumple es la de perro guía, que en realidad el perro guía no es un peatón, sino que tiene una función especial. Y ahí está la pregunta, ¿son realmente los animales transeúntes? ¿Se los tiene en cuenta en la planificación urbana o en la planificación de las rutas? Muy pocas veces. Estas son algunas fotos de las realidades que a ellos les toca vivir. La de la derecha es de un siniestro y muestra también que a veces son transportados en condiciones bastante inhumanas. Y la de la izquierda, por supuesto, los animales sueltos o viviendo en las calles, padeciendo el clima, enfermedades, constituyendo un peligro también para los humanos, ayudando a la transmisión de alguna enfermedad. O sea, es un ciclo que alimenta distintas formas de violencia. Al hablar ya del factor vial, consideraríamos los caminos o vías y las señales o dispositivos. En las señales están siempre, ahí están marcados presentes tanto las cuestiones climáticas como de el camino y por supuesto los animales. La señal que vemos en el medio abajo nos indica la posibilidad de ganado y el otro de animales salvajes, aunque a veces ya este tipo de señales deberían disminuir, ¿verdad? Porque cuando menos haya rutas donde transitan animales salvajes, mejor para todos. Bueno, aquí se considera que los demás seres vivos también son parte del tránsito. A veces no deberían serlo, como en este caso los animales que están sueltos, ocupando espacios en las ciudades cuando deberían estar en otras partes. Durante la pandemia vimos la reapropiación de incluso animales que se volvían a meter a las ciudades porque los humanos estábamos encerrados. Y a la derecha una solución que en Paraguay les gusta decir, nosotros siempre rodeamos los árboles con las calles para no sacarlos. Para mí, que no quieren gastar en sacar los árboles, y que eso ha beneficiado y ha permitido que cientos de árboles estén ahí en las calles, como en este caso sin señalización, mal señalizados, pero bueno, dando sombra y generando aire y otras ventajas. En cuanto al factor vehicular, hay distintas formas de clasificar, pero tenemos que considerar esto especialmente los animales de carga, tiro, tracción a sangre, los equidos, óvidos, llama alpaca y otro que se usan mucho en Sudamérica, camellos y dromedarios, los cérvidos y elefantes. Bueno, también están los perros que a veces son utilizados para el transporte, sobre todo de aprovisionamiento o también de humanos en las zonas árticas. Y las palomas, que son para mensajes, y el caso de las avestruces o los avestruces. Esto es una estampa típica, a veces se lo muestra como algo folclórico, como tradicional, pero lo cierto es que nos damos cuenta de que con las tecnologías y los recursos que hay en el planeta, realmente no necesitamos ya utilizar animales, y cada vez debería ser menor su uso, tendrían que empezar a ser reemplazados por medios de transporte reales que hagan el transporte de personas, mercaderías. Anteriormente un porcentaje muy alto se hacía con la tracción a sangre y ahora cada vez menor, pero tiene que disminuir mucho más. Su uso en la agricultura también ha desaparecido prácticamente en algunos países, afortunadamente, con los molinos. Y bueno, otro tema que estamos combatiendo, su uso en el deporte, ¿verdad? Hay países, al menos 20 países en el mundo que incluso lo han prohibido, no solamente en los deportes o practicando riñas y cosas así, sino que también en los circos, por supuesto como mensajeros y en otros trabajos. Aquí están algunas de las consecuencias: la mala utilización, la sobrecarga
animales. Y bueno, después de ver principalmente la violencia que sufren animales, podemos decir que también hay violencia entre humanos y con el resto de las naturalezas, de la naturaleza. Primero, la violencia vial se da en las vías, sean terrestres, marinas o aéreas, y sabemos que hay violencia física, psicológica, simbólica e incluso estructural. Y no se da solamente en las vías, sino que también fuera de ellas. Por la contaminación que se genera, probablemente el transporte sea la mayor fuente o una de las mayores fuentes de generación de gases contaminantes de la atmósfera que generan o ayudan a generar el cambio climático. Y por supuesto también está estos problemas de que fuera de las vías hay una violencia muy fuerte en forma simbólica, por ejemplo, con falsedades como que esto que los hombres manejan mejor que las mujeres, o que los de determinadas razas son muy precisos o son muy imprecisos, o digamos más que razas, etnias. Y por supuesto también hay una violencia vial virtual en la ciberesfera. Esto nos genera distintos tipos de impactos en lo local, regional y global, incluso saltando de medios, porque desde la tierra hay impacto en el agua, desde el agua hacia el aire y del aire hacia la tierra, entre otras expresiones. Acá quería mostrar otra coincidencia o similitud que hay entre las cuestiones de seguridad vial y los estudios para la paz, que tienen que ver ambos con la protección a los humanos y a otros seres, y también la planificación para evitar daños. Muy típico es hablar del proteger, avisar, socorrer, el protocolo PAS, que se utiliza para los siniestros, accidentes de tránsito, y es muy similar al protocolo PAR, podríamos llamarlo así, ¿verdad? Ante las violencias. Usualmente en Estudios para la Paz tenemos la prevención, después atender, que sería transformar los conflictos, conciliar o mediar, y posteriormente la reconciliación o reconstrucción. Allí nos llevaría a buscar transformaciones, pensando desde los ODS en lo social, medioambiental, lo ecológico, más bien lo económico, hacia el desarrollo sostenible. Acá hay un ejemplo, el típico del folclore carumbeo, tortuga, que está a la izquierda, de un animal que parece el caballo que mueve un vehículo y que es lo más cultural, se entiende en la ciudad. Sin embargo, algunos ya lo han transformado a lo que se llama ahora carumbé moto o tortuga moto. O sea, ya no van a ser necesarios los caballos, si es que nos ponemos las pilas si luchamos con esto. Esto también lo de la organización en una forma especial de los pasos de los trenes o de las vías para proteger a los animales. Sobre nivel y a desnivel, en el caso de la izquierda, los elefantes pasan debajo de la ruta, y en la derecha varios tipos de animales. También están las cuestiones que tenemos que trabajar, la violencia hacia los animales. Por ejemplo, no protegerlo en los viajes, dejarlo encerrado en los automóviles, lo cual también a veces se hace con niños pequeños, no solamente con animales. Y bueno, otra solución sería la educación vial, pero una solución complementaria. En educación vial decimos, no es suficiente con educar y crear una cultura vial, sino que se tiene que crear las condiciones infraestructurales. Es decir, la forma de acabar con la violencia vial es justamente la infraestructura, lo cual tiene que ver con la paz positiva y con la violencia estructural. Acá hay una propuesta que estuvimos trabajando en el Ministerio de Educación y Ciencia de Paraguay, de un canal llamado Ecoeducación Vial para Jóvenes, en el cual fuimos preparando videos. Ese es el QR que les puede llevar al sitio. Y bueno, la propuesta es seguir ahondando en estos temas. También recordemos que en los Estudios para la Paz hablamos de la prevención y transformación de conflictos, y ahí hay otra coincidencia, porque en los estudios viales o para la seguridad vial se habla primero de prevenir los accidentes, luego se habla de qué hacer durante los accidentes y qué hacer después de los accidentes. Le llamamos atención primaria, secundaria y terciaria, es decir, y para nosotros sería antes de la violencia, durante la violencia y después de la violencia. Muchas gracias por la atención. Gracias a ti, Daniel, justo en el tiempo. Bueno, sí que nos va a quedar el tiempo muy limitado para las preguntas del auditorio. Agradecemos a todos los ponentes, que han sido reflexiones muy profundas de estas perspectivas sobre temas muy variados.
pero que nos pone, digamos, a repensar el futuro, ¿no? De cuál es la viabilidad que se tiene sobre una manera más conectada con la Tierra. Entonces, damos paso al auditorio, si tienen preguntas específicas de cada ponencia, adelante. Ok, pues, no sé, voy a estar pendiente si alzan la mano para quienes quieren hacer la pregunta. También recomendarles que en el mensaje está fijado una encuesta para la asistencia, que puedan llenarla. Le agradecemos mucho a todos los asistentes que estuvieron muy atentos acá a este espacio. Pueden abrir el micrófono de una vez. Tenemos exactamente 12 minutos para nuestro cierre. ¿Puedo? En el chat, quizás, ¿hay algún comentario? A preguntar al doctor Oviedo sobre el impacto de la educación vial en los jóvenes, teniendo en cuenta en los programas de educación media en Paraguay. Bueno. Sí, gracias. No sé si me escuchan bien. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Bueno, el impacto no está realmente medido, solamente hay experiencias. Algunos docentes manifiestan que los estudiantes quizás en algunos casos han entendido la importancia del uso del cinturón o de usar sistemas de retención infantil, pero el programa mayormente incorpora muy poco los aspectos ecológicos, así que en ese aspecto quizás va a ser más difícil lograr algo. Pero digamos que le ayuda a los estudiantes a conocer sus derechos. Eso es muy importante con respecto a la educación vial, que conozcan sus derechos y que sepan también de la importancia de las cuestiones de infraestructura, porque ya sabemos que la educación no es suficiente para transformar las relaciones viales. O sea, ayuda a salvar vidas, pero un buen diseño ayudaría mucho más. Y también lo que sí hay estudios a nivel global del Banco Mundial sobre el impacto de las campañas de educación vial, y no se ha podido demostrar que tengan un mayor impacto. Quizá el impacto sea pequeño o muy puntual, pero un impacto global así no se ha logrado con campañas. En el sistema educativo sí, de hecho yo creo que es un derecho que tienen los estudiantes de conocer las reglas de tránsito, conocer acerca de psicología vial, que les va a ayudar a tener una vida más tranquila y a soportar el estrés que está en el tráfico, que sé yo, en ciudades como la Ciudad de México, Santiago de Chile. Quizás aquí nos puedan contar experiencias de otras ciudades también. Gracias. Gracias. Tienes levantado la mano Diego Avente. Puedes abrir el micrófono y adelante. Sí, ¿me escuchan? Y buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por el panel. Presentaciones sumamente interesantes. Yo vengo de una disciplina completamente distinta a la ciencia política y aprendí muchísimo, así que muchas gracias. Ahora, yo tengo una pregunta para el doctor Oviedo. Me pareció fascinante su presentación.
y tiene que ver con la comunicación vial o la construcción de nuevas vías en Paraguay, que son en la gran mayoría de los casos vías elevadas, a diferencia de otras ciudades, de otros casos, donde las vías son subterráneas. Entonces, parecería que, por lo menos desde el punto de vista de la contaminación visual, la vía subterránea preserva el paisaje, cualquiera sea el paisaje que exista, y eso ya produce una satisfacción y un cierto nivel de paz interior. Yo quisiera saber si hay algunos estudios o hay algún elemento que pueda aportarse a la discusión sobre los pros y los cons de cada una de este tipo de infraestructura de transporte. Sí, gracias. Qué interesante la pregunta, profesor Diego. Con respecto a lo estético, por supuesto que las vías subterráneas o a desnivel podrían ser mejores. Lo estético tiene mucho que ver también con lo vial, cuando hay una integración del paisaje con la infraestructura, es mucho mejor para todos. Pero eso me da la oportunidad de hablar de otra cosa. Los pasos para los peatones son los que se tienen que hacer a nivel. Y generalmente cuando en Paraguay y otros países se planifica, se pone a los peatones a subir, ¿verdad? Hacen los famosos puentes que nosotros le llamamos puentes antipeatonales. Porque por más diseño que tenga, estos puentes son dificilísimos de utilizar por personas de la tercera edad, en silla de ruedas o con muletas, y terminan siendo un obstáculo, y terminan separando a las comunidades. Entonces habría que pensar en la instalación de rotondas, en algunos casos, pero rotondas de diseño especial, porque si son las rotondas tradicionales también impiden o hacen más difícil cruzarlas, o si fuera la situación, siempre es mejor, preferible a desnivel o por debajo que pase el vehículo, o si no hubiera otra solución, que pase por arriba, porque el vehículo es el que tiene la potencia. No es el humano el que tiene la potencia para subirse y le es fácil subir, sino que al vehículo. O sea, tiene que planificarse pensando en los humanos y en las bicicletas, ¿verdad? Que son una forma de desplazamiento mucho más natural que algo con motor. Y bueno, ahí justo levantó la mano, le iba a preguntar a Víctor cómo era el caso en Aguascalientes. ¿Tiene el micrófono apagado, profesor Víctor? Ok, ahí. ¿Me escuchan? Ok, pues fíjate, Daniel, y los que están aquí presentes, que hace algunos años, no sé, tal vez 10, 12 años, se hizo mucho ruido sobre este tema, ¿no? Sobre la pirámide vehicular, ¿no? Donde el peatón va en para empezar, es una pirámide invertida, ¿no? Donde el mayor espacio lo debería ocupar el peatón y así sucesivamente, ¿no? Y digamos que se atendió, pero se atendió mal, porque lo que tú estás señalando exactamente, o sea, se dejaron los pasos a desnivel, en plano, y los autos pasan por abajo, ¿no? Sin embargo, esto se hizo en la ciudad una cosa que se llama vía continua o vías continuas. Entonces se quitaron, hicieron, en vez de puentes peatonales, se hicieron puentes para los vehículos, sean superiores o sean inferiores, pero no hay semáforos. Entonces tú quieres cruzar por una de estas avenidas y se vuelve realmente, en algunos sitios, imposible, ¿no? O sea, arriesgando mucho la vida. Y entonces, pues, fragmentó, o sea, fracturó realmente la convivencia vial ciudadana. Incluso muchos negocios tuvieron que cerrar porque, pues, no, o sea, como es una vía continua, tampoco permiten que los vehículos se estacionen en las orillas y, pues, el cliente no puede llegar al comercio. Entonces, pues ahí es donde uno habla de esta sordidez, bueno, donde uno critica esta sordidez gubernamental, donde es, bueno, pues es que se atendió la situación, o sea, ahora los puentes para los vehículos son altos, son bajos,
sí, pero no dejaste ahora manera de atravesar, porque al no haber semáforos, al no haber algo que detenga el flujo vehicular, pues, o sea, y estamos hablando de, en Aguascalientes hay 3 anillos, y bueno, eso se hizo principalmente en el segundo anillo, que es donde hay un periférico, o sea, entonces, prácticamente el segundo anillo está, no hay un lugar donde los vehículos se puedan detener, ¿no? Entonces, bueno, ahí no sé, yo no tengo ya respuestas, ¿no? O sea, sí se atiende, pero se atiende mal, ¿no? O sea, se atiende peor la situación, ¿no? Porque quitas semáforos, quitas puentes peatonales, pero el auto sigue siendo prioridad, ¿no? Incluso aquí el mayor reclamo que hay en esta ciudad para las autoridades es el bacheo. Toda la gente se está quejando continuamente del bacheo, pero nadie abona a un transporte público eficiente. El transporte público aquí en esta ciudad es deplorable. O sea, tú puedes estar esperando un camión 45 minutos, 1 hora, si bien te va, ¿no? Y cuando pasa ya no te sube porque viene cargado. Y contraparte, o sea, las rutas, o sea, digamos, aunque los camiones nos manden distanciados, el que va adelante, pues ya llega y carga a toda la gente y se pegan 3 atrás, ¿no? Entonces, hay muchos absurdos, pues, hay muchos absurdos que se deben mejorar. Discúlpenme si me extendí, pero bueno. Y aprovecho, yo tengo una pregunta, no sé si ya la vieron por ahí en el chat, para Arani, respecto a, no sé, bueno, si la hago de una vez o respecto a la situación de Habermas, que ha sido criticado por la visión eurocéntrica o eurocentrista que a veces tiene, y cómo puedes tú superar esta crítica que se le hace en tu trabajo, porque veo que lo tienes ahí como un eje prioritario. Gracias. Ya. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la cuestión es que, así como había planteado, es necesario, sobre todo para lograr lo que es la sostenibilidad ética global, llegar a mínimos éticos, que son los mínimos de acuerdo. ¿Cómo llegamos a esos mínimos de acuerdo? A través de los consensos. Además, a través de su teoría de acción comunicativa, yo lo considero fiable. Aún así, es cierto, predomina todos los valores occidentales como universalizados, pero si nos planteamos, ¿existen valores universales o vamos a dar espacio para el relativismo moral? Porque si damos mucho espacio al relativismo moral y no asumimos, por ejemplo, la practicidad que se puede utilizar, la teoría de Habermas, por eso planteé el desarrollo de ese esquema de aplicación de deliberación de valores, disvalores, que justamente al integrar actores, eso se puede debatir, eso se puede deliberar, y gracias a la ventaja o al don que tiene el ser humano de racionalizar, y así como los valores, que también justamente si tomamos, por ejemplo, lo que dice Max Scheler, que también a través de un sujeto que también es emocional, se da sentido a los valores, bueno, en este caso a través de la acción comunicativa también podemos integrar la otra parte del ser humano, que es la parte racional. Entonces, al integrar actores que quizás hayan quedado rezagados, así desde la cosmovisión meramente occidental, por ejemplo, integramos a la cosmovisión indígena o a las poblaciones que son las que mayormente tienen más cercanía con lo que es el impacto, la degradación ambiental, ahí podemos llegar a tener esa aplicación práctica de deliberación y utilizar a Habermas, porque peor sería no hacerlo, en el sentido que vamos a dar espacio a un relativismo moral como ahora se puede estar viendo cuando vemos una crisis del multilateralismo, y entonces parece que volvemos a lo siguiente, volvemos al Leviatán, vuelven los estados y termina rezagado ¿quién? El individuo con su capacidad de acción comunicativa, y eso sí resulta peligroso, porque si el individuo no puede racionalizar, o mejor dicho, transmitir lo que son los valores universalizados, tradúcese con derechos humanos, como ahora justamente estamos viendo, ya no nos importa lo que sucede, por ejemplo, los conflictos internacionales, si no nos importa lo que sucede en los conflictos internacionales, o como también estamos tratando ahora en la cuestión del impacto ambiental, entonces estamos hablando de que si hay una crisis de derechos humanos, de valores que se supone que universalizamos, eso quiere decir de que estamos también en una crisis de la democracia, porque en ese contexto surge. Y si hay una crisis también de la democracia, estamos dando más espacio a lo que son los populismos, los autoritarismos, y que eso al fin y al cabo lo que termina es
terminando con los derechos del individuo y al fin y al cabo un sistema internacional que cada vez va a dar más peso, no solo a lo político, sino el poder como tal, a ciertas potencias hegemónicas y no a los que justamente vamos a correr la debilidad, por ejemplo, en nuestra región de América Latina y el Caribe, la debilidad de no tener, por ejemplo, un mecanismo de integración y al no tener voz y voto, porque tampoco podemos desarrollar en ese proceso de deliberación, que en este caso la acción comunicativa de armas, yo lo considero viable. Listo. María tiene la mano alzada. Por favor, adelante. Tiene el micrófono cerrado. Qué pena. El problema de Habermas y de Apple es que no son una alternativa al relativismo, porque son postmetafísicos. Ellos no creen en la razón, realmente, no creen en la ilustración, no creen en la filosofía clásica, no creen en eso. Son postmetafísicos, son kantianos, son empiristas, son pragmáticos, pero no son filósofos en el sentido fuerte, digamos, de la palabra. Pero tenía una pregunta para ti, pero sin embargo reconozco que sí dan el clavo a la hora de ver en el lenguaje con las condiciones del entendimiento. Eso es muy importante. Una pregunta, tú has planteado lo de la gobernanza global. La ONU hizo una encuesta en la que el 80% de la población decía que los gobiernos no hacían lo suficiente para frenar el cambio climático. ¿Tú crees que la ONU tendría que tomar las riendas de la cuestión de la lucha climática, utilizando su autoridad moral que tiene, haciendo propuestas no vinculantes políticamente, pero sí orientativas, a través de con equipos de trabajo pluralistas de consenso? Y estas propuestas pluralistas de consenso someterlas a la población, a la ciudadanía. Bueno, pues en realidad sí, inicialmente lo que la ONU quiere es eso, ha hecho iniciativas, solo que justamente se le critica la efectividad de esas iniciativas al integrar. Porque la cuestión de la ONU es que evidentemente cuando son los estados integrantes de las Naciones Unidas, lastimosamente no todos los estados pesan por igual. Entonces ahí tenemos justamente la cuestión que si no vamos por el realismo, es cierto, hay mucha efectividad, no se puede esperar cuando justamente va a intereses de las potencias. Yo sé que lo que justamente también hace rato hablaba, la cuestión de Trump, de que es una potencia justamente Estados Unidos y el efecto simbólico que tiene, que haya hecho, por ejemplo, hace poco en la Asamblea de las Naciones Unidas el negacionismo al cambio climático, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Hace que los demás estados, que también son miembros de las Naciones Unidas, terminen teniendo como una despriorización de esta cuestión ambiental. Y las Naciones Unidas, en este caso, sí uno espera mucho de ellos, pero como no es el que hace de policía internacional, como ahí utilizaba el término, no puede exigir cuando no tiene carácter vinculante. Esa es la cuestión. Lo mismo que pasa en el Consejo de Seguridad, ahora no tiene, o sea, no podemos pedir mucho cuando justamente solo son 5 los que deciden, ¿verdad? Y al fin y al cabo todo lo que saca la Asamblea de Naciones Unidas termina siendo no vinculantes. Pero con esto de las declaraciones, que justamente analicé los principios, se supone que cuando uno reafirma estas declaraciones, reafirman estos principios, de alguna u otra forma indirectamente eso entra en las políticas de los estados. Algunos es cierto, tal cual explícitamente la política de estado está en la presencia de proteger, por ejemplo, ambientalmente. Por ejemplo, Chile tiene un compromiso, le llama política turquesa, ¿verdad? Un compromiso con lo que tiene que ver la protección del océano, los recursos, y también integra también la parte feminista, por eso habla de turquesa, esa mezcla del rosa con el azul. Entonces, justamente, eso va a ser variable la efectividad, porque justamente no es vinculante, no se le puede obligar, pero sí sería bueno, porque justamente se llega a esta deliberación donde uno se supone que reafirma estos mínimos, porque los mínimos éticos se traducen ¿en qué? En normas, en derecho. Es cierto, no es suficiente, por eso siempre se piden los máximos éticos, y los máximos éticos es cierto, no es solamente estratégico, sino que ahí sí, con más razón, está lo que son los criterios éticos.
Y eso puede parecer muy complejo en realidad, y por eso siempre se apela a lo que es la educación, ¿verdad? Porque solamente a través de la educación se puede cambiar la cultura, ¿verdad? Porque la cultura es lo que es el depósito de valores al fin y al cabo. No sé si respondí tu pregunta. Gracias. Gracias, Arami. Bueno, dale, Dani. Sí, no, yo quería agregar a eso que Habermas, sin embargo, en cierta manera reivindica la ilustración cuando habla del proyecto inacabado de la modernidad. Bueno, tenemos que leer al respecto, porque en cierta forma es simpatiza, pero en cierta forma tampoco, porque habla de que el triunfo de la